especialistas en brindarte la velocidad que necesitas, gracias a nuestra fibra óptica de última generación. Disfruta de una conexión rápida, estable y sin límites. El internet que siempre quisiste, ahora es posible. Uninet, siempre contigo. ¿Cansado de la lentitud de tu internet? No más tiempos de espera. Con nuestro internet ultra rápido, disfruta de streaming sin interrupciones, videollamadas y juegos en línea sin lag. Únete a nosotros y experimenta la velocidad que mereces. Contrata hoy mismo. Bien, una vez más, hermanos, estamos acá en Canal 26. Buenos días para todos. Estamos compartiendo una entrevista de carácter urgente y especial, ¿verdad? ¿Por qué urgente? Porque es importante que los pastores nos eduquemos en la palabra del Señor. Y aquí tenemos a alguien que por varios años ha escrito libros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es urgente, ¿verdad? Que nosotros como pastores sigamos aprendiendo, sigamos desarrollándonos en la palabra del Señor. Pero también, hermanos amados, es un hombre de Dios que también es pastor. Funciona en el ministerio. Nuestro hermano Milton Juárez con nosotros esta mañana. Pastor Milton, un saludo para los televidentes. Amén, un saludo a todos los televidentes de Unción Channel, como también Canal 26 y todos los que a través de las redes sociales están conectados. Es un gran privilegio estar acá una vez más con usted. Amén. En esta entrevista. Esperamos que sea de mucha bendición. Yo creo que será de mucha bendición, especialmente por aquellos que nos conocen. Bueno, yo creo que lo tengo de conocerlo más de 25 años, ¿verdad? Sí. 25, 27 años aproximadamente de conocerlo. Y ha sido una bendición. Le decía a uno de los pastores que estaba acá en la entrevista anterior, quien me enseñó a elaborar un bosquejo de mensaje fue usted, hace 24, 25 años atrás. Amén. Aproximadamente. Y agradecemos eso y sigue enseñando todavía, ¿verdad? Exacto. Ya vamos a hablar un poco de los libros, pero primero vamos a conocer al pastor Milton Juárez. Dónde nació, dónde creció, un poquito de su adolescencia, familia, ¿verdad? Que nos cuente un poco cómo el Señor lo ha venido trayendo, ¿verdad? Amén. Cuéntenos, pastor, ¿de dónde es usted originario en El Salvador? ¿Dónde creció? Bueno, somos de acá de San Salvador. Nacimos en San Salvador y nos criamos prácticamente acá, aunque mis padres eran de San Vicente, de Pastepeque. Pero migraron para acá, San Salvador, y pues acá al lado de mexicanos. Mexicanos. Mexicanos, ahí pues gracias a Dios nacimos y somos prácticamente de la mera capital. De ahí pues no hemos migrado para otro país más que 1 año, 3 meses que estuvimos en San Pedro Sula, Honduras. Pero, ¿siempre como ministerio? Sí, por el ministerio, pero de ahí pues siempre hemos estado acá en todo lo que es San Salvador. Amén, interesante. ¿Y usted nació en una familia cristiana? ¿O en el camino el Señor lo alcanza a usted? ¿O a quién alcanza primero? ¿A sus padres o a usted? Pues por tradición todos éramos católicos, ¿verdad? Por tradición. Okay. Y mi madre pues era muy entregada a lo que era el catolicismo. Y entonces prácticamente todos crecimos, bueno, hasta en nuestra niñez, en lo que era la Iglesia Católica. Participamos de algunos movimientos católicos. Pero luego ella tiene un sueño y en ese sueño Dios le reveló que todos nosotros teníamos que llegar al camino del Señor, empezando por ella. Ella se halló en un camino muy estrecho y venía un tropel muy fuerte de animales y se le apareció un varón de blanco y le dijo: hija, aquí donde tú vas a ser atropellada tú y tus hijos, tienes que cambiarte de camino. Y le dijo: hazte al lado mío, y ella se apartó, pasó el tropel, y pues ahí fuimos salvados prácticamente en ese sueño, todos, ella y nosotros. Ella empezó a ir a la Iglesia de Dios Mundial, estaba ahí por el lado de la calle Los Naranjos, de la tiendona. Estamos hablando de la década de los 70. Nosotros, bueno, su servidor tenía 2 años, cuando ella empezó a asistir. Y empezó a llevarnos. Todavía estaba el hermano Tito Ayala ahí al frente. El pastor Rigoberto Ayala, sí, y el hermano Rojas. Rigoberto Rojas. Entonces ellos eran prácticamente los pastores. Y ahí pues estuvimos hasta el año 1977.
cuando ya se inaugura Misión Cristiana de Lin, por estar tan cerca de nosotros en la colonia Santa Lucía y nosotros en la colonia San Rafael, cerca del Matasano, fue que decidimos, o mi mamá decidió quedarse ahí con nosotros y empezamos a congregarnos con el pastor Sergio Solución. Pero mire, entraron en una de las etapas de más apogeo de Elín prácticamente, ¿verdad? Me refiero en el sentido de que en El Salvador una iglesia grande casi no existía, ¿verdad? Eran pocas las iglesias que estaban medianamente grandes y ustedes se trasladan ahí y luego empiezan a ver ese proceso de crecimiento de Iglesia Elín a nivel nacional, ¿verdad? Sí, Asamblea de Dios era la más fuerte. En la década de los 70 es Príncipe de Paz, Apóstoles y Profetas. Pero luego que nace el ministerio de Elín empieza a tener un auge muy, muy fuerte. Prácticamente fuimos de las primeras 8 familias que participamos del desarrollo de Misión Cristiana de Elín, sus inicios, y prácticamente fuimos testigos oculares de la obra que Dios comenzó a hacer en el 77. Sí, a eso me refiero, porque si bien Asamblea de Dios es fuerte todavía, por supuesto que lo es, 2.500 iglesias a nivel nacional, pero mega iglesias en estas denominaciones casi no hay tampoco. Es decir, son iglesias grandes, pero son muchas, ¿verdad? Sí. Pero Elín tuvo el fenómeno de crecer y ser una mega iglesia, ¿verdad? Que yo entiendo que llegó a miles y miles de personas. Entonces, Dios les permite ver nacer ese ministerio y ser parte de ese ministerio. Sí, tenía nada más que 9 años. Yo nací en 1968 y prácticamente en el 77, con 9 años de edad, comenzamos a participar de las diferentes clases de niñez que Misión Cristiana de Elín empezó a atender en escuela bíblica. Y por cierto, mi maestra todavía está ahí en la iglesia, quien nos daba las clases de la edad de 10 a 14 años. Yo tuve que quedar en la edad de 10 años porque prácticamente no habían en otras edades, vean. Entonces, estaban haciendo la iglesia, comenzaba como a coordinarse esa área, sí, ¿verdad? Entonces ella pues prácticamente nos instruyó y fue hasta la edad de 14 años, de 9 a 14 años que tuvimos la oportunidad de ver el traslado hacia Valle Nuevo, 1982, 5 años después, y luego se anexa otra bodega que se quemó a la par, y eso permitió que la iglesia rentara las 2 bodegas y tuviera un crecimiento también explosivo. Fue ahí cuando yo prácticamente me retiré de Misión Cristiana de Elín. A ver, cuéntenos esa etapa, porque por acá tenemos donde nació, cómo creció, la adolescencia. Sí, ¿Se retira en el sentido de que se va a otra denominación o se retira en el sentido que se aleja del evangelio? Prácticamente no fue una cuestión yo diría, de convicción por principios, sino que más fue un problema que tuvimos ahí con un joven que hoy está en otra iglesia. Él fue de los fundadores también. Y entonces yo tomé la decisión por un pleito que tuvimos en la escuela bíblica, retirarme de la iglesia, puesto que hubo golpes y claro, hubo una disciplina para él en ese tiempo. O sea que se puso bueno, hermano. Sí, fue serio. Entonces, bueno, yo quedé lisiado casi toda mi juventud de flujo de sangre de la nariz a causa de ese problema, hasta que yo empecé a trabajar, pues en el seguro me quemaron todos los vasos de mi nariz y logré superar esa situación. Pero sí, estuve prácticamente desde el 84 hasta el 89 fuera de Misión Cristiana de Elín. No me fui al mundo de la noche a la mañana a hacer cosas, pero cuando uno ya no encaja en la iglesia o no está en la iglesia, busca encajar en algo. Y ahí está el mundo con los brazos abiertos, el pecado, para absorber a la juventud, absorber la vida de uno. Y porque si uno no está, digamos, en un grupo cristiano, para poder ser aceptado en el mundo, tiene uno que practicar las cosas del mundo. Y entonces, no, y malo bien, ya no congregándose, gradualmente uno se va adaptando al mundo, ¿verdad? Exacto. Sí, así fue que por 5 años estuvimos pues, prácticamente hundidos en la droga, el alcohol. Ah, entonces estuvo serio. Sí, andar en grupos delincuenciales, ¿verdad? Que nos llevaron a
a hacer cosas pues como robo, pleitos, ¿verdad? Y eso pues marcó nuestra vida, ¿verdad? ¿Cárcel? ¿Pasó por cárcel? Estuve en la cárcel, sí, estuve 3 días nada más. Gracias a Dios pues le logré pagar para que me sacaran. En ese tiempo se podía, se pagaba una multa y uno pues ya salía de la cárcel. Prácticamente eran Bartolinas en ese tiempo, no eran cárceles como las que existen ahora, pero sí estuvimos ahí y ahí pues uno reflexiona, pero reflexiona en el momento y luego uno cuando sale se le olvida, ¿verdad? Como que diciéndole, Señor, ayúdame, sácame de aquí, ¿verdad? Pero después gracias a Dios, y ni gracias, ¿verdad? Sino que simplemente qué buena suerte me sacaron y aquí sigo en el mundo, ¿verdad? Pero es interesante, pastor, porque esa vivencia le permite ahora predicar un evangelio no de cuentos ni de historia, ¿verdad? Que me contaron, dicen, sino que usted lo vivió. Sí. Y es más fácil para usted presentar un mensaje a un joven, a una persona que está extraviada, porque usted puede hablarle tal cual esa persona se siente, porque tal cual usted se sintió en su momento. Sí, sí, la vivencia prácticamente del hijo pródigo, donde uno piensa que la libertad consiste en hacer lo que uno desea hacer, pero libertad es amar y valorizar lo que uno hace, o sea, cosas que benefician no solamente a título personal, sino también el conglomerado, la familia. Y entonces Ahora, en el momento soltero, por cierto, todavía. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí en ese momento es donde uno reflexiona. Yo siempre he creído de que los padres tienen un rol muy importante y ese rol no debe de sobrepasar los límites que la Biblia señala, ¿verdad? Que tanto debe de haber disciplina, debe de haber un castigo moderado también, pero no la tolerancia hacia lo que es actitudes pecaminosas. No ser alcahueto, en pocas Exacto. palabras, ¿verdad? Sí. En buen salvadoreño. En buen salvadoreño, sí. No ser alcahueto con el pecado ni con esa situación. Pero eso también, esa vivencia, vuelvo a repetir, también ahora le sirve como padre. Exacto. Porque entiendo que tiene hijos varones, entonces como, mira hijo, no hagas esto, porque yo ya vengo de ahí, pues, o sea, es más fácil decírselo. ¿Querés pasar por esto? Yo ya pasé por ahí. Sí. ¿Le ha servido esa experiencia para ahora aconsejar a sus hijos? Sí, y me ha servido mucho, me sirvió mucho también porque ya no es tan fácil que a uno lo engañen, ¿verdad? Con artimañas, uno ya se las puede todas y uno ya sabe cuando un hijo ha consumido droga, cuando le está mintiendo, o sea, se vuelve más fácil porque uno ya viene de ese mundo y ha experimentado dolor. Y ahí es donde uno se enfoca, ¿verdad? Para ayudarles a ellos, a decirles, miren, produce cierta satisfacción por un momento, pero luego, como dice la Biblia, morderá como serpiente. O sea, cuando dice que el borracho mira el vino como rojea en la copa y dice, entrará suavemente, pero luego te morderá como serpiente. El mundo es así, es algo atractivo que seduce los sentidos de las personas, pero luego, y más que todos los jóvenes, y luego pues uno se enfrenta a una realidad muy triste de la cual uno no puede salir, al menos que Dios lo saque de ahí. A eso me refería, que la experiencia vivencial en el caso suyo también juega un papel importante, no solo para escribir, porque uno puede escribir lo mismo, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo pasé por esto, yo ya sé qué piensa, cómo se siente, y el que lo lee dice exactamente lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces se vuelve un evangelio con un mayor impacto. Por acá nos saludan de República Dominicana y dice Esteban González Reynoso, tremenda verdad. El hermano Rolando Marroquín dice, gloria a Dios, bonito tema de padres e hijos. Miren qué interesante cómo la gente se va identificando, sí, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que muchos padres hoy tenemos la enorme oportunidad de compartir a nuestros hijos esa realidad que no queremos que la vivan. Que sepan qué importante es buscar al Señor en nuestra juventud, ¿verdad? Y no alejarse del Señor. Porque bendito Dios que usted puede contar el cuento. Sí. ¿Murieron amigos suyos en esa etapa? ¿Y usted los vio morir? Todos. Yo tenía un grupo de amigos de 27 éramos. Y quizás de los 27 solo logré bautizar a uno en agua en la iglesia. De ahí no tengo memoria de ninguno que haya llegado al Señor. Claro, yo lo busqué, les hablé del Señor, pero ellos me dijeron, no, tú ya cambiaste,
seguí tu vida, déjanos a nosotros. Y sí pude verlos a ellos en la calle, ensangrentados. Hay videos donde a veces los suben a las redes, ahí están en YouTube, de jóvenes que trascendieron en la delincuencia, o sea, se salieron de lo que era una vida común, digamos, de vicios, de drogas, y se metieron a grupos delincuenciales, y eso pues les llevó a la muerte, y ahí están los videos donde ellos mueren. Y otros que yo literalmente los vi en la calle, con disparos en su cabeza, en sus ojos. Entonces, prácticamente ha sido como una página muy oscura y de mucho aprendizaje para mí, y para también presentarle a mis hijos las dos caras de la moneda. Porque por una parte, a veces los hijos piensan de que el evangelio es una cuestión aburrida, pero no, el evangelio es como el potencial que Dios le concede al joven para autoprotegerse de todo aquello que humanamente uno no se puede proteger, y uno puede ceder fácilmente. Entonces, no es una religión, no es un pasatiempo, es una cuestión en la cual uno sabe que Dios está con uno, y que ya uno no está solo, sino que Dios está con uno. Ya cuando uno está al otro lado, ya que está en el evangelio, y le pasan cosas casi similares como las que le pasaron en el mundo, y uno ve la mano de Dios, que Dios lo libra a uno. Uno dice, yo de esta no me hubiera librado. En el mundo no me hubiera librado para nada. No salgo vivo. No salgo vivo, pero aquí sí la pasé. ¿Qué pasó? Fue Dios, el que estaba ahí con uno. Hay algo interesante en el tema de la juventud, y yo lo puedo decir también abiertamente, es que el conocer la palabra, el conocer el consejo de Dios, y el estar de alguna manera relacionado en la obra del Señor, incluso incorporado en el trabajo de la obra de Dios, le trae al joven una sabiduría también, porque vienen las trampas del mundo también. Sí. Que mira, probate esto, que mira, echa un nombre, un trago, vos, y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero la escritura en su corazón ya le advierte que eso es un peligro, que eso es un problema. Fumate un poquito y no va a pasar nada, hombre. Y así lo van metiendo, porque yo tuve la experiencia de ser cantinero por 10 años en la casa donde mi papá nos tenía viviendo, y literal nos tocó eso, ¿verdad? Ser cantinero. Y yo miraba cuando los amigos llegaban y le decían, no, hombre, tomate un trago vos, no sos hombre y no te lo tomas. Uy, mira la niña, ¿ves? Y el otro, para que dijeran que no es niña, va, dame uno más grande, pues. Pero al final terminaban hundiéndose en las drogas, en los vicios, en el alcohol, y ahí ya no habían amigos. Sí, es que esa es la apelación al ego del ser humano. El ser humano quiere encajar en un movimiento, en un grupo, y siempre los movimientos y los grupos, de cualquier manera, como se llame, tienen reglas, tienen, digamos, requisitos, digámoslo así, para poder ingresar. Porque yo recuerdo que yo me mantuve un año absorto de todo, vicios, droga y todo. Pero al año que yo empecé ya a bajar a las colonias y a conocer a otros amigos que ya tenían sus años de estar en drogas y en vicio, yo recuerdo, fue un 24 de diciembre, me invitaron a una fiesta, y donde habían jovencitas y todo, bailando y todo, y me dijo una de ellas, bailemos. Y yo le dije, no bailo, o sea, pues yo nunca había bailado. Luego llega la mamá de la jovencita y me dice, tómate un trago. Y le digo, no, yo no tomo, nunca he tomado. Y luego me dan un cigarro, toma, fúmate. Y yo digo, no, nunca he fumado. Y automáticamente viene la ofensa, ¿ver? Oh, maricón, han venido a meter acá. O sea, eso golpeó mi ego. Y entonces el bullying ahí, sí, en medio de todo el grupo. Y entonces vienen mis amigos, entre comillas, me agarraron de los brazos y de los pies, empezaron a hablarle al puro de marihuana y me empezaron a echar el humo de la marihuana en mi nariz. Y me dejaron tan surumbo, sí, que de repente dije yo, tráigame un cigarro, tráigame un trago. Y ya al baile, a querer bailar ahí, o sea, ya drogado. Ya drogado, y prácticamente quedar atado por 5 años a esa vida que, si no hubiera sido Dios, o sea, no creo yo que hubiera durado un año más, ¿ya? Porque sí, estábamos ya muy hundidos en la droga, con muchas enfermedades, broncopulmonares, el corazón, cardíacas. Entonces era imposible que en esas condiciones se pudiera sobrevivir mucho tiempo.
En ese momento no pasó por su cabeza la idea de un día volver a la iglesia y ser pastor. Yo creo que no, ¿verdad? Fíjese que no. O en algún momento usted decía, No, definitivamente no. Lo que sí a mí me daba, digamos, cierta esperanza era que había una hermana, una anciana, que esa mujer fue incansable. Una diaconisa de la iglesia, todavía está viva ella, siempre llegaba a la casa a visitar a mi mamá y ella pedía permiso, porque en ese tiempo las mujeres no ministraban varones. es cierto. Y entonces ella decía, Señor, dame permiso de orar por este varón. Y ella siempre me ministraba, oraba y lloraba. Y decía, Señor, libéralo, libéralo, libéralo. Y yo decía, esta señora está loca, si yo estoy drogado, ¿por qué está orando por mí? Pero que molesta, sí, evangélica, ¿verdad? pero increíble que siempre que yo iba a consumir droga o a embriagarme, yo siempre tenía en mi mente, es incorrecto lo que estoy haciendo. Es incorrecto, siempre lo hacía, pero es incorrecto. Entonces, lo que faltaban eran los golpes de la vida, ¿verdad? Que esas mismas situaciones me iban a llevar y me iban a hacer entender que algo me faltaba. Y eso que me faltaba era Dios, ¿verdad? Y prácticamente fue en 1989, el 19 de marzo, cuando eligen al expresidente Cristiani, que Dios elige otra vez a este servidor para volverlo a traer, ¿verdad? Fue a la 1 de la tarde, recuerdo, yo iba a votar ese día y como me vieron que andaba con la barba, bigote y el pelo largo y mi gorra, los agentes del centro de elecciones no me dejaron votar porque me dijeron que en esas condiciones yo no podía votar. Entonces tenía que ir bien vestido, entonces les dije, bueno, ni modo. Me fui para la casa, pero en esos días yo había tenido un problema, me habían golpeado todo y andaba todo reventado de la cabeza, mi cuerpo. Y le dije yo a mi madre, voy a ir a la iglesia. No, ya que no pude votar, voy a ir a la iglesia, présteme la Biblia. Y yo recuerdo que mi madre me dijo, no te la presto. Porque pensó que la iba a vender o algo. No, porque de las páginas de la Biblia hacíamos los puros de marihuana. Porque Imagínate. el papel es especial para eso. Más delgadito. Ajá. Entonces, pero al fin, de tanto rogarla, me la prestó y me vine para la iglesia. Y ese día fue el día clave, ¿verdad?, de parte del Señor para transformarme otra vez y darme una perspectiva diferente. ¿Quién estaba predicando ese día? ¿Se acuerda todavía? Sí, estaba Hay diferentes predicando predicadores, ¿verdad? el pastor de la iglesia que tenemos, ¿cómo se llama? Aquí por Ateos. Se me va el pueblito de ahí. Quiero ver. Pero El varón pasa, empieza a predicar y ahí siente el toque del Señor otra vez. fue algo tremendo porque el pastor pasó a predicar y él, al ver los miles de personas que habían, siempre se esperaba una gran cosecha. Pero resultó que ese día solo pasé yo al frente. Se sintió frustrado. Él digamos. se sintió muy Pero frustrado. no se imaginó el Porque él diamante dijo, que solo estaba un ahí. bolito se entregó a Cristo, dijo. Y entonces, incluso yo nunca se lo había dicho. Hasta un día que él me invitó a su Así iglesia. lo pensó él. Sí, hasta un día que él me invitó a su iglesia a Pero qué predicar. lindo, ¿verdad? No menospreciar a nadie por la condición en la que está, porque no sabemos lo que Dios tiene delante. Sí, exacto. Yo le conté a él y lo conté en público, ahí di mi testimonio en la iglesia. Y él me dijo, yo no sabía eso. Porque, por cierto, él salió de la misión, él se fue para esa filial, tipo como frustrado, ¿ya?, de saber que había predicado a miles de personas y solo un bolito había pasado. ¿Ya? ¿Eso qué año más o menos? 1989, el 19 de marzo de 1989. Sí, de ahí Impresionante. mi hermano, que ya estaba en los caminos del Señor, que ya Dios lo había sacado también de la droga, Francisco se llama el hermano, Ardón, él me acogió en su célula para que yo empezara a congregarme. Y como yo venía de un contexto, digamos, de mi niñez de cristiano, él pensaba que yo podía las alabanzas y todo. En todas las reuniones donde llegaba me ponían como asistente. Me nombraban asistente y eso me corría a mí. Porque una vez me pusieron a cantar, a dirigir las alabanzas y yo solo alabaré me podía. Le dio pena. Y la canté como 10 veces. Y me dio una gran vergüenza y le digo, no vuelvo a esta célula. Y efectivamente no volví. Y yo recuerdo un día, pero Dios siempre pone personas muy interesantes en la vida porque había un hermano que era muy fogoso.
Y él el día sábado iba con su Biblia Thompson, le gustaban las Biblias grandes de lujo, y su guitarra, porque él tocaba guitarra. Y yo estaba en una cancha de fútbol, ahí en la colonia El Matasano, huyendo de las reuniones. Fíjese cómo son las cosas. Huyendo de las reuniones y andaba con mi Biblia, y como no era la cancha, era polvosa, agarré la Biblia y me iba a sentar en ella. Cuando yo iba a hacer eso, el Señor me redarguyó y me dijo: es mi palabra, no lo hagas. Ah, mire, qué interesante. Y entonces yo me sentí así bien asustado y me quedé pensando. Cuando de repente pasó el hermano y me dijo: ¿para dónde vas, hermano? Para las reuniones. Pero mentira, huyendo andaba. Y me dijo: no, hombre, véngase. Me dijo: la mía va a estar más alegre, me vamos a cantar, toca la guitarra. Me dijo. Y yo dije: vaya, este hermano está más contento. Y me fui con él. Y carisma, ¿verdad? Sí, La forma de... me fui con él y ya me senté en la reunión. Y lo tremendo es que el hermano cantó y de repente dice: hermanos, hemos estado orando por que Dios trajera un asistente a esta reunión, porque a mí me llaman de supervisor. Aquí está mi hermano que me lleva allá, y ahí estaba el hermano que se lo llevaba. Así es que aquí les dejo al hermano Milton, quien va a ser su líder de aquí en adelante. Él le va a dar la palabra. Mira, hermano. Bienvenido, sí. Lanzado al estrellato de una vez. 5 minutos recuerdo que hablé, y hablé más caliche que a saber qué, porque yo no podía hablar bien. Y los hermanos todos viéndome ahí, como 20 hermanos, y yo no hallaba qué hacer. Y nadie se imaginó tampoco que ese hombre que estaba ahí un día iba a ser un ministro. Exacto, sí. Y yo les dije: hermanos, si ustedes oran. Y me dijo una hermana: si Dios hizo hablar a una burra, me dijo, ¿cómo no va a hacer hablar usted? Me dijo, usted prepárese en oración, lea el tema, porque ni la página me dejó, era una página que nos daban del estudio, ni me la dejó el hermano. Y yo me acuerdo que San Juan 3:16 era el único texto que me acordaba, y les hablé del amor de Dios, y como 5 minutos me acuerdo que prediqué. Y de allí, pues, ahí empezó el liderazgo, a servir al Señor hasta el día de ahora, que ya son 36 años. En pocas palabras, Dios de una forma u otra siempre lo estaba metiendo. Sí. Sí, fue bien interesante porque... ¿Se acuerda de su primer fruto de conversión, de reconcilio? Sí. Porque esa experiencia bonita nunca la olvida uno cuando predica en una célula, neófito, ¿verdad? Uno está nuevito, pero da un mensaje ahí y de repente alguien levanta su mano y se reconcilia y uno siente como que, Dios mío, ¿verdad? Qué bendición. Sí, fue aquí en la colonia, ahí por la iglesia de Lin, ahí tenía yo mi reunión, y recuerdo los primeros jóvenes que llegaron de ahí de la San Luis, que por cierto uno de ellos llegó a ser mi asistente, y Dios lo usó en gran manera, que cuando yo multipliqué mi célula, él quedó de líder en la célula. O sea, era un fruto de ahí, de la comunidad que habíamos ganado para Cristo. Tanto era mi emoción, el texto clave era el que gana almas es sabio, que hasta los iba contando. Por último dejé de contarlos, porque ya Dios empezó a obrar en gran manera. Y a la multitud sí, ya cuando uno predica en lugares más amplios, ¿verdad? Sí, pero sí fue una experiencia. Yo tengo un llamado como evangelístico, me recuerdo que lo he escuchado predicar, por supuesto, varias veces, ¿verdad? Y no es un mensaje tanto, bueno, depende de que el Señor, ¿verdad? El Espíritu lo adapta al lugar, pero lo he escuchado predicar ya en servicios y es como un mensaje evangelístico, pues. Sí, y cuando hay que enseñar, pues de enseñanza, por supuesto, ¿verdad? Sí, o sea, siempre, a veces es porque uno sigue modelos, ¿verdad? O sea, entonces las personas que nos pastorean siempre impregnan en uno algo de ellos. Y por eso es bien importante portarnos bien, ¿verdad? Porque lo que nosotros somos y hacemos está influenciando a otras personas, para bien o para mal. Dios quiera que todo sea para bien. Pero lo que hacemos, hay gente que está diciendo, yo quiero ser como él. Sí, es cierto. Y así como en una forma, voy a decir, sin que uno lo espere, uno está haciendo actitudes, gestos, diciendo palabras, usando formas de predicación como otras personas lo hacen. Entonces, quizás no es una imitación al 100%, sino algunos rasgos de lo que otras personas... Exacto, entonces yo pues creo que la línea que sí más me motivó y me ha motivado siempre ha sido la evangelística, siempre, por la misma pasión de ganar almas. Vea que si se predica, como dice el pastor Cho en uno de sus últimos libros,
y John Stott lo retoma también, y ellos dicen de que hay que predicar para obtener resultados. O sea, no para entretener a la gente, sino que si es la palabra que uno va a predicar, la persona debe de reaccionar o positivamente o negativamente al mensaje, pero tiene que haber una reacción, y uno como pastor debe de predicar para obtener resultados. No es una cuestión de entretener a nadie, Exacto. sino de que las personas puedan recibir de parte del Señor. Sí. Dios bendiga a los que están conectados a través de TikTok por este lado. Gracias por estar pendientes. Estamos en el testimonio de nuestro hermano pastor Milton Juárez y estamos hablando un poco del trabajo del ministerio como Dios lo llamó. Dios bendiga a los que están a través de Facebook, a través de YouTube y a través de la red de la empresa Uninet, a la que llegamos a miles de usuarios en toda la región, entre Apopa, Ciudad Delgado, Tonacatepeque, Yotuxtepeque, Mexicano, Cucatancingo. Tenemos la parte aquí de Nejapa, que es Saltepeque, San Matías y Opico. Yo creo que cuando yo menciono estos municipios, yo sé que el pastor que está aquí a mi lado ha liderado en bastantes de esos municipios, ¿verdad? Imagino que lo estoy hablando y usted se está acordando de muchos lugares en los que ha predicado y abierto células. Estamos hablando un poco de su testimonio y nos hemos quedado acá en esta parte porque creo que es una de las etapas más lindas cuando el Señor nos alcanza, ¿verdad? Amén. Cuando después de andar en el mundo sin Cristo, sin esperanza, venimos al Señor y Él empieza a restaurarnos y empieza a trabajarnos, ¿verdad? ¿Tiene alguna foto? Usted no está con barba todavía y... Sí, ahí en las redes está un antes y un después, donde estoy incluso con un cigarro. La camisa que tengo es una camisa prestada porque había peleado con un fulano ahí en el Parque San Martín de Santa Tecla y me despedazó la camisa. Y entonces llegué al comedor donde me daban almuerzo cuando yo trabajaba en la empresa y pedí que me regalaran una camisa y me regalaron una camisa de Clairrat. Era veneno para rata. Y entonces esa camisa me la han regalado en ese momento. Yo estoy en una cuneta y había un amigo que él era muy aficionado a mi vida mala, que donde quiera me andaba tomando fotos. Y me las vendía y me decía, mira, te tomé una foto. Fans. Me decía, te tomé una foto donde salí pinchido, me decía. Y me la daba. Por eso es que a mí me quedaron ese montón de fotos, ¿verdad? Donde estoy con el pelo largo. Yo creo que fue Dios, ¿verdad? Que lo usó para que un día sí. esas fotos fueran testimonio de donde Dios lo sacó, ¿verdad? Sí. Amén. Interesante y se pone bueno cuando hablamos de estos temas porque son cosas que la gente no conoce del pastor Milton Juárez. Lo miran predicando en un púlpito, lo miran predicando en el IM, dando conferencias, haciendo libros, que ya llegamos a los libros, y no saben de dónde el Señor lo ha venido trayendo, ¿verdad? Amén. Bien, entonces ya hablamos un poco de dónde procede, ¿verdad? Mexicano, la zona de San Salvador, un poco del tema de cómo el Señor lo alcanza y la reconversión, le voy a llamar yo, ¿verdad? Porque ya había conocido al Señor, luego se aleja y luego el Señor lo vuelve una vez más a buscar, ¿verdad? Amén. Y luego de esa parte, ¿a dónde queda el llamado pastoral? Líder, asistente, supervisor, ¿y en qué parte Dios lo llama al ministerio pastoral? Pues yo diría que fue desde el momento de mi conversión, porque prácticamente las características que yo siempre he encontrado en la Biblia, de todos los profetas y hombres de Dios, que el Señor llamó, era una renunciación a todo. No solamente a la vida de pecado, al mundo, sino también a aquella vida cotidiana que la persona llevaba. Entonces, con solamente ser líder por 6 meses, yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, donde había trabajado por 6 años. Ganaba muy bien y yo renuncié porque yo sentía que Dios me estaba llamando a servir. Mi esposa no lo entendía, ya estaba casado y estaba embarazada de mi primogénita. Una etapa bien compleja para dejar un trabajo y para... Sí. Estaba recién que había sacado mi casa, también en Valle del Sol, Apopa, y eso para mí fue un impacto tremendo, porque yo vine a Apopa acá en 1990, a vivir a Valle del Sol. Cuando hicieron las casas ahí, Dios me permitió sacar con el fondo una casa. Entonces, en ese cambio que Dios hizo en mí, también me puso la pasión por ganar las almas. Entonces, empezar a ver que Dios salvaba a las personas todos los sábados, eso me llevó a tener problemas en la empresa porque yo pedía media hora de permiso
para llegar y cubrir mi célula cabal a las 7 de la noche. Yo la tenía en el kilómetro 10.5 de aquí, de la Troncal, en la Santa Elisa. Entonces yo salía desde el kilómetro 10.5 kilómetro 10 de la carretera al puerto de La Libertad, viajaba para estar a las 7. Y yo salía a las 6:30, me daban media hora de permiso, porque mi hora de salida era a las 7 de la noche. Entonces el jefe me dijo un día, mira, me dijo, y por cierto, el jefe era cristiano, bautista, y me dijo, definite o tu privilegio o tu trabajo. No puede ser un mal trabajador, me dijo, y un buen cristiano, me dijo, definite. Y yo empecé a oír eso. Y hasta cierto punto yo creo que era Dios el que me estaba hablando, porque a los 15 días yo tomé la decisión y le dije, mire, porque él me dijo, aquí permiso ya no hay. Tienes que salir a las 7 porque aquí la empresa necesita producción. Entonces vine yo, renuncié y me dijo, vamos a ver si te ayudamos con el tiempo. Nunca me dieron nada. Empecé a buscar trabajo para que me quedara tiempo para servir. Fue un proceso bastante duro para mi esposa. Pero Dios empezó a abrir puertas para trabajar. Mire, pero ella ha sido, retomando este tema de la esposa, ha sido una mujer virtuosa que ha estado ahí en medio de sus procesos y etapas más difíciles, pero ha estado ahí, no se ha ido. Sí. Se ha mantenido ahí y Sí. sigue ahí. Sí, esa es la bendición, también, porque yo creo que uno no puede alcanzar lo que uno logra si no tiene ese apoyo. Una ayuda idónea. La ayuda idónea que funciona. Hermana Griselda. Griselda de Juárez, sí. Un saludo para ella, porque creo que... Un saludo a mi esposa, que creo que me está viendo esta. Yo le he visto por ahí con cafecito, Me alegro verlos ahora, pues yo digo, Sí. están disfrutando una etapa de las más bonitas, porque ya los hijos crecieron y hay cierto reposo en esa área, aunque uno siempre sigue siendo padre, por supuesto, pero verlo con su esposa, verlo juntos, después de los años, los procesos, las dificultades, pero juntos ahí, ese es un privilegio que pocos tienen ahora, porque hoy ya ve tanto conflicto, tanta situación en el ministerio, donde muchas veces se desintegran los hogares, y es un testimonio lindo al mundo del matrimonio y de la unidad que debe de haber en el ministerio, ¿verdad? Y Sí. verles juntos ahí es una bendición. Un saludo para ella y para toda su familia. Sus hijos, que por supuesto lo van a ver, ¿verdad? Sí. Amén. Sí, yo alabo a Dios porque, bueno, este año cumplimos ya 35 años. Vamos a cumplir 35 años de casados. Y en agosto, por supuesto. Y para mí, 35 años han sido, digamos, la mayor parte de mi vida. O sea, porque nos casamos muy jóvenes. Nuestros hijos los preparamos, gracias a Dios. Han hecho su vida. Y todo lo que nosotros les logramos enseñar, ellos lo han asimilado, de tal manera de que ahí están con sus hogares. Bueno, mi hija que ya se casó, mis otros 2 hijos están solteros, mi hijo David que está allá en Atlanta, entonces en Estados Unidos, pero hemos podido ver la mano de Dios, que el que Dios nos haya guardado a nosotros como pastores, como esposos, como ciudadanos, nos ha servido para tener buenos hijos. Dale testimonio a ellos, porque no les han visto ustedes en malos pasos, ¿verdad? Exacto. Sí. Se cuenta nada más la historia del pasado, pero les han visto con ese testimonio de congregarse, de servicio, y eso es interesante. Sí, porque ese es el consejo que uno les da a ellos, vea que en Dios todo se puede. Con Dios uno puede superar muchos obstáculos que muchas veces en la vida, en lo humano, no se pueden enfrentar, ¿verdad? Pero con Dios las cosas cambian. O se buscan soluciones un poquito más complicadas que terminan metiéndolo en más problemas a las personas, ¿verdad? Sí. Por acá tenemos saludos. Carol Mati de Alfaro, allá en Costa Rica, nos está viendo y dice, saludos, poderoso testimonio. Dice. Amén, qué lindo. Gloria a Gracias, Dios. pastor, ahí por estar pendiente de nosotros. Hermana Lili García, gloria a Dios, bendiciones, pastor. El, poeta y escritor salvadoreño Alexis Guevara nos está sintonizando y dice, muy interesante la plática, primo, que es primo de nosotros, es hijo de un tío de nosotros, hermano de mi papá. Dice, saludos y bendiciones. Él también es escritor. Gloria a Dios. En nuestra familia, ya hoy grande, nos venimos a dar cuenta que tenemos primos que son escritores, cantantes, compositores. Yo siempre me hacía esa pregunta de dónde nos gusta a nosotros escribir, porque yo soy igual que ustedes, siempre estamos escribiendo.
pero de repente con el primo Alexi me di cuenta que nuestra familia tiene ese llamado de parte de Dios a las artes, ¿verdad? A la parte de la cultura que tiene que ver con escribir, con música y todo eso. Es que interesante. Bueno. Y hoy pues tenemos a un pastor, esposo, padre, pero también un escritor. ¿Cómo llegamos de la etapa de, ya nos habló del llamado pastoral, que usted siempre sentía ese llamado de parte del Señor, y trasciende de pastor ahora a escritor también? ¿Cómo se da esa transición ahí? ¿De dónde Dice se dio la que idea? Cuando yo me vine a vivir a Valle del Sol en 1990, Hace 35 años. sí, prácticamente aquí fue mi cuna de desarrollo en el trabajo Ministerial. ministerial, de liderazgo, Fue líder de- supervisor, sí. Ah, ok. Sí. ¿Ya era pastor cuando vivía aquí en el 90? En 1990, no. Era Venía de líder. Ah, del líder de De célula. líder, sí. Venía de líder. Y desde que el Señor me llamó, yo tuve la inquietud de escribir. Es más, yo hice un manual de todas las doctrinas. Sin tener manual de doctrina, yo hice un manual de doctrina que era más grueso que la Biblia, pero era un manuscrito. O sea, A mano. a mano. Y lo maqueté con le abrí con un taladro al papel, los hoyos, y le puse pita de ese cáñamo. Y entonces, y le puse un cartoncito y ahí lo tenía. Y entonces un día llegó un hermano, ¿Y tiene todavía eso? que Es son cosas que interesante. vengo y lo hago, y era mi libro de consulta. El caso es que un día yo formé un hermano que llamaba José, que trabajaba de andar vendiendo electrodomésticos, y él llegó a visitarme y me dijo, mire, ¿y eso qué es? Es un libro que yo he hecho, es un manuscrito, porque era a mano. Y le había puesto incluso algunas paginitas de los temas más interesantes a máquina de escribir. Entonces, me dijo, ¿y no me lo presta? Y le dije yo, vaya, se lo voy a prestar, pero me lo trae. Y se lo llevó. Hasta la fecha lo estoy esperando, que me lo Si no devuelva. está viendo, regrese el libro. Entonces se llevó el manuscrito y yo hasta cierto punto me quedé un poquito desilusionado, porque dije yo, No, más trabajo. sí pude en un futuro haberlo hecho un libro más formal, vean. Pero luego, en 1994 a mí me llaman al ministerio pastoral, y entro a trabajar como pastor acá en Apopa. Me dan la zona del centro de Apopa. Aquí estuve prácticamente por 2 años y medio. Amén. Y hasta el 96, a mediados del 97, cuando yo salgo para Honduras. Entonces me llaman acá de pastor y empiezo a trabajar. En mi primer retiro de pastores, que tal cual yo asistí, en 1994, se abordó un tema que se llamaba el estado intermedio de los muertos. Siempre discutíamos la doctrina a nivel de pastores. Y esa vez se discutió ese tema y se quedó un poco inconcluso, con algunas preguntas que Quedaron en el aire. quedaron en el aire. Entonces el hermano, recuerdo el pastor, hermano Mario, dijo, este es un tema que podemos seguir investigando. Y ahí entró la inquietud otra vez de volver a escribir y investigar sobre el estado intermedio. Y así fue que surgió mi primer libro, ya formal, llamado El estado intermedio de los muertos, que habla de lo que pasa cuando uno pues parte de esta tierra. Y es que hay que entender algo. El manual que el pastor Mario Vega nos ha compartido, y digo abiertamente eso porque nuestra iglesia tiene ese manual como el manual de doctrina oficial de nuestra iglesia, desde la inspiración de la Escritura hasta la eternidad futura. Es un manual, es un resumen prácticamente. Hay que ampliarlo más, ¿verdad? Sí, es una guía. Es una guía prácticamente. Entonces, cuando usted profundiza esa doctrina, hay que pensar en profundizar todas las demás doctrinas, Exacto. ¿verdad? Porque me recuerdo yo que varios pastores han dicho, bueno, ese es un resumen, pero hay que todavía alimentar un poco más el estudio de las doctrinas. Elizabeth de Acevedo nos saluda acá por TikTok. Dice, Dios les bendiga. Saludos. Y Douglas Leonel Oliva dice, saludos mi hermano pastor Milton Juárez. Dios me lo bendiga siempre. No sé si lo conoce, ¿quién es? El hermano Douglitas Olivares es un hermano de acá que siempre sirvió en el local de Apopa. No es el del libro. ¿Ah? No. No es el hermano que está pendiente del libro. Estoy molestando. Por acá. Y bueno, los que están en TikTok, por ahí, ¿verdad? Gracias por saludarnos. Los que están
En Facebook vayan compartiendo, hermano, por favor, la entrevista con amigos, con vecinos, para que otros puedan ser parte de esta entrevista, y déjenos un comentario por ahí, ¿verdad? Su saludito, denle like a la página para que podamos darle seguir y podamos seguir creciendo la comunidad de Canal 26 Unción Channel. Entonces, nace el primer libro. ¿Lo tenemos acá o no está en este momento? No, ese libro se ha agotado. Estamos por sacar un nuevo tiraje, porque ahorita hemos estado enfocados en los nuevos que hemos sacado. Excelente. El primer libro fue sobre el estado intermedio de los muertos, una doctrina que nos habla de esa transición y esa etapa, ¿verdad? Entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué descubrió? Algo así, en un pequeño resumen, en ese estudio que hizo del estado intermedio de los muertos. Bueno, lo que descubrí es que cómo está constituido el ser humano, que es lo más importante. ¿Ve? A veces pensamos, de acuerdo a las filosofías humanas, que el ser humano solamente es materia que se destruye con el primer golpe de la muerte. Tanto así que hasta hay comentarios que dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Pero eso es un pensamiento humano limitado, sometiendo, digamos, la naturaleza humana casi en una evolución animal y no viéndolo como la corona de la creación de parte de Dios. Entonces Dios viene, hace un muñeco inerte, pero luego sopla en él aliento de vida. Su parte espiritual se la otorga a Dios y esa sobrevive a la muerte física. Entonces, si todo se acabara cuando el ser humano muere, pues nadie tendría por qué preocuparse por darle cuentas a Dios. Pero Dios quiso darnos una parte espiritual que sobreviviera a la muerte física, que es la que le va a dar cuentas al Señor, o disfrutará de la gloria eterna y tiene la esperanza de que en la resurrección, cuando el Señor venga, anexar su cuerpo otra vez a su parte espiritual para el encuentro y estar siempre con el Señor. ¿Ve? Entonces, para mí, el descubrir la función del espíritu que nos hace conscientes de Dios, el alma, el asentamiento de nuestras emociones, y el cuerpo que nos hace conscientes del mundo circundante, de todo lo que nosotros podemos ver y palpar, me llevó a una mejor adoración a Dios. ¿Ve? Y a estar consciente de que la muerte no va a terminar conmigo, sino que la muerte solamente va a ser el pase al encuentro ya más especial con el Señor. Amén. Interesante, porque regularmente la gente del mundo eso piensa, no, me muero y ahí se termina todo. De hecho, hay personas que toman la decisión de suicidarse pensando que con el suicidio terminan todos sus problemas, todos sus dolores y todas sus aflicciones, mas no se dan cuenta que viene una eternidad por delante. Exacto. Que ya no va a ser física, sino que hablamos ya de la parte alma, cuerpo y espíritu. Entonces, bueno, si están interesados nuestros televidentes en profundizar en esa enseñanza, ¿a dónde pueden adquirir ese libro? Pues prácticamente los libros de su servidor solamente es cuando yo tengo alguna participación en alguna iglesia, yo los llevo, y ahí incluso hacemos precios especiales para las iglesias. ¿Ve? Pueden comprarlo directamente con usted. Lo pueden comprar directamente con Estamos hablando del teléfono 7842-6192. Exacto. WhatsApp. También ahí está el mismo número. Ok. WhatsApp, llamada directa. Facebook. Y si nos mira desde fuera de El Salvador, para aquellos que nos están sintonizando, de fuera de El Salvador, área 503. Y luego marcan ese número, que lo pueden agregar ahí, para que vía WhatsApp puedan ustedes, ¿verdad?, llamar a nuestro hermano pastor y compartir, ¿verdad?, ahí su deseo de adquirir un libro. 7842-6192. Ahí está el teléfono, hora hábil, ¿verdad? O 24 horas. 24 horas, aquí estamos siempre para hacer. Bueno, entonces, porque de repente cambian los, ¿verdad?, temas de horario de un país a otro. De repente aquí son las 6 de la mañana, allá son las 6 de la tarde en Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el número para que ustedes puedan escribir y puedan ponerse de acuerdo cómo hacer llegar ese libro. ¿Cuántos libros ha escrito después de ese primer libro del estado intermedio de los muertos? Hemos escrito 12 libros más. Los más recientes serían el que usted tiene ahí, Homilética para Pastores, Homilética para Líderes, Liderazgo por el Espíritu Santo, el libro de Ruth.
son los últimos libros que se han escrito con la idea, la visión de poder ayudar al ministerio pastoral. Yo siempre le he dicho que la mayoría de los pastores, algunos no tienen la oportunidad de tener una formación ministerial, entonces estas herramientas les ayudan para poder crecer en el conocimiento de la palabra y tener lo básico de la teología y cómo trazar un mensaje a través de, digamos, herramientas de homilética y hermenéutica. Bien, esto hay que tomarlo muy en cuenta, que son herramientas, no van a sustituir la Biblia por aquellos que dicen, no hombre, pero hermano, lea la palabra de Dios, por supuesto, pero también hay herramientas de investigación que se han hecho, porque esto yo me imagino que hay temas que usted los ha tenido que investigar. Sí. No es que a mí se me ocurrió todo, ¿verdad? Hay temas de investigar para alimentar el contenido de los libros. Y de esta manera usted puede ser parte del proyecto de nuestro hermano pastor Milton Juárez, 12 libros. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda, en internet, en Facebook, ver los 12 libros que usted ha escrito? Sí. Me refiero a las portadas y saber, de repente dice, mire, ese tema de Ruth me llama la atención. ¿De qué habla el tema de Ruth, hermano? Prácticamente habla de la historia de esta mujer, cómo trasciende de la nada. O sea, a veces las personas consideran que sus vidas son insignificantes, pero Dios puede transformarlas. Y como lo escribo yo acá, Dios escribirá el último capítulo de tu vida. O sea, nosotros, ni tan siquiera nosotros, somos los artífices de nuestra vida, sino que es Dios. Y Dios es el que va preparando el ambiente, aunque para el mundo parezca imposible, porque en el caso de la mujer, de esta mujer, pues no tenía ninguna posibilidad de poder trascender, pero Dios lo hace y la saca del anonimato y la lleva incluso a ser parte del linaje mesiánico, porque ahí viene el linaje mesiánico. Entonces es muy interesante la historia de Ruth, que a las mujeres y a todos nosotros pues nos sirve para poder entender que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que en medio de nuestras limitaciones Dios puede hacer brillar su gloria en una forma sobrenatural. Bien, hay otro libro por acá, Herramientas Ministeriales, Principios que todo líder debe conocer. Este habla de... Este libro contiene prácticamente temas doctrinales, como usted decía, la ampliación de algunos temas doctrinales que quedan como inconclusos en el manual, pero aquí se han ampliado para que el pastor pueda tenerlos un poco más claros. Ok, lo vamos a abrir por acá y vamos a ver un poco por acá, creo que el índice, para tener una idea de las temáticas que aquí se abordan. Y yo lo abro por acá, dice, el bautismo en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, la personalidad y deidad del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, Satanás y los demonios, el matrimonio, la inspiración de la Biblia, la deidad de Cristo, la sanidad divina. Sí, son temas doctrinales todos, ¿verdad? Uh-huh. Bien, entonces por acá tenemos un libro que puede ser una herramienta para ampliar el conocimiento sobre algunas doctrinas fundamentales, ¿verdad?, para la iglesia cristiana. Homilética para los pastores. Este nos habla sobre... prácticamente de cómo los principios que se necesitan para poder trazar un sermón, un mensaje, a través de un contexto histórico, homilético, su contexto inmediato, su contexto más remoto en toda la Biblia, y la persona del ministro. O sea, es más ministerial porque habla de la preparación del ministro para poder presentar el mensaje. En sí el ministro es un mensaje, su vida es un mensaje, sí. Más que elaborar, digamos, un esquema de cómo yo me voy a parar ante un púlpito, cómo voy a usar el micrófono. No, es más cómo vivo yo, ¿ya? Cómo es mi relación matrimonial, mi relación con las personas, mi comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces todo eso me ayuda a mí para que a la hora de mi sermón, como dijo San Agustín, vayan y prediquen, y si es necesario hablar, hablen. Porque en el principio los predicadores vivían el evangelio más que predicarlo. Impactaban más con su testimonio que con lo que dijeran. Exacto. Dice por acá, homilética y sus definiciones, la predicación efectiva, perdón. Uh-huh.
Peligros de la homilética, la selección del texto, herramientas y otros libros, materiales para la predicación. ¿Alguien lo ha guiado para escribir libros o el Señor le ha puesto el sentarse, elaborar el contenido, luego irlo formando, ordenando? ¿O hay alguien que ha venido acompañándolo para ayudarle a elaborar sus libros, pastor? Fíjese que como en lo personal yo he sido autodidacta. Yo antes de cursar mis estudios compré mi biblioteca. O sea, invertí prácticamente mucho dinero en mi biblioteca. He sido muy adicto a la lectura y al estudio. Entonces, claro, ya para hacer un libro, YouTube me ha ayudado bastante para poder hallar algunos tutoriales de algunos puntos, cómo uno puede ir formando un libro. El prólogo, el índice. Sí, hay algunos guía, tutoriales. Digamos, hay unos tutoriales explícitamente para escritores, ¿verdad? Para que uno pueda ver cómo es que uno puede ir haciendo un libro. Pero, como me dijo alguien, lo primordial para escribir un libro es tener algo que comunicar. Entonces, si yo tengo algo que comunicar, ya la hice, porque puedo tener las ideas de cómo hacer un libro, pero si no tengo algo que comunicar, o sea, no estoy en nada. Y entonces eso es lo que a mí me ha motivado, el ver la necesidad que hay dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, para poder comunicarles algo de mi propia experiencia y mi propia preparación. Pero sí interesante el tomar en cuenta esto, que es ver la necesidad de los demás, ¿verdad? Amén. Por acá el pastor William Omar Hernández nos saluda desde Estados Unidos también. Saludos, pastor, dice por acá. Dios los bendiga, gracias por su sintonía y gracias por aquellos que se están conectando en este momento, los que están acá de este lado por TikTok, ¿verdad? Que nos están acompañando de este lado también. Es una bendición el que ustedes puedan estar con nosotros. Y estamos hablando con el pastor Milton Juárez sobre su llamado, su conversión, cómo el Señor lo lleva a escribir libros, y me está impactando mucho lo que nos está enseñando en este momento, y es cómo escribir su propio libro. Yo creo que vamos a hacer una entrevista para hablar de cómo escribir su propio libro, ¿verdad? Un tema solo para hablar de cómo escribir su propio libro. Exacto. Porque hace unos años era complicado querer escribir un libro, porque la gente tenía que sentarse semanas y escribiendo, y hoy hay un montón de herramientas, ¿verdad?, para poder hacer ese tipo de trabajo. 12 libros, pastor. El más reciente, el último, el más calientito de todos, ¿cuál sería? Liderazgo por el Espíritu. Y estoy a punto de terminar uno que se llama ¿Pudo pecar Jesús? Pregunta. Es una pregunta, pero es muy interesante porque ha habido mucho debate a lo largo de muchos siglos con respecto a eso, que si Jesús era Dios, ¿cómo fue nuestro sumo sacerdote? Y si era Dios, ¿en qué sentido fue tentado? ¿Qué efecto pudo tener la tentación en él si era Dios? Si Dios no puede ser tentado por el pecado. Entonces, todas esas preguntas se aclaran en ese libro. Esperamos pues que sea de mucha bendición para la iglesia. Amén. Amén. Bien, pastor, ¿hay algún proyecto nuevo que nos quiera anunciar después de ese libro que ya prácticamente está casi cocinado, ¿verdad? Casi listo para salir. Sí, bueno, los proyectos siempre son crecer, vea, como persona, como ministro, como esposo, y seguir siendo de bendición para las iglesias, vea, para los pastores, los líderes, donde Dios nos permita trabajar. Amén. ¿Cuántos años de ministerio cumplidos? Cumplimos 30 años. 30 años de ministerio. 31 prácticamente vamos a cumplir en noviembre de este año. 31 años de ministerio pastoral, ahora escritor, conferencista, evangelista, padre y esposo. Amén. 1000 usos. 1000 usos. Somos 1000 usos, de verdad, porque en la iglesia también somos vigilantes, de verdad, encargados de limpieza. Qué bonito servir al Señor. Sí. Me alegra tenerlo con nosotros. Él sabe que le tenemos un cariño muy especial. Gracias, hermano. A usted, también. A su familia. Y en algún momento Dios nos permitió caminar juntos, ¿verdad? Y creo que seguimos juntos, porque en la milicia del Señor uno en una trinchera, otros en otra, pero somos del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Un saludo final para los televidentes. Bueno, gracias, hermanos, por su fiel sintonía, y esperamos que esta entrevista sea de mucha bendición para ustedes. Para nosotros lo ha sido y siempre lo será.
Amén. Nos conocemos desde hace años con nuestro hermano Mavilex, hemos podido ver su desarrollo ministerial y en los medios, pues yo siempre admiro todo su trabajo, esfuerzo que él hace y que sale, le echa ganas, como decimos, ¿ve? Entonces admiro eso y que lleve el ministerio también a la par, ¿ve? Así que sigamos apoyando, hermanos, estos ministerios y que son de mucha bendición para la obra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias por habernos sintonizado y espero que usted pueda compartir este link, este video con sus amigos, con su familia. Dele seguir a nuestra página, ayúdenos. Necesitamos crecer en esta página lo más pronto posible y bendecimos a aquellos que se pudieron conectar en TikTok, YouTube y que nos han visto a través de la red de Uninet. Gracias, hermana Camila, también ahí en producción. Que Dios la bendiga y que Dios bendiga a todo el equipo que nos ha estado acompañando. Bendiciones para todos. ¿Buscas la mejor conexión a Internet? Lo tenemos. En Uninet somos especialistas en brindarte la velocidad que necesitas. Gracias a nuestra fibra óptica de última generación. Disfruta de una conexión rápida, estable y sin límites. El Internet que siempre quisiste, ahora es posible. Uninet, siempre contigo. ¿Cansado de la lentitud de tu Internet? No más tiempos de espera. Con nuestro Internet ultra rápido, disfruta de streaming sin interrupciones, videollamadas y juegos en línea sin lag. Únete a nosotros y experimenta la velocidad que mereces. Contrata hoy mismo.